Muy bien, estamos en Nehemías y veremos el día de hoy el capítulo 6 y 7. Te recuerdo que estamos en esta serie que hemos llamado Reconstruyendo. Y históricamente en el tiempo en el que sucede esta escena es en el tiempo del regreso de Israel, del pueblo de Israel a Jerusalén, después de la cautividad en Babilonia. Y Nehemías era este copero de rey, un hombre muy cercano al rey, que no solamente como copero cuidaba y protegía al rey, sino también funcionaba como un consejero del rey. Y al escuchar la condición en que se encontraba Jerusalén y el pueblo que vivía ahí, él llora, busca al Señor, pide favor. Y Dios le concede favor frente al rey y el rey lo envía. No solamente lo envía, sino lo llena de recursos para reconstruir los muros. Y en el capítulo 3 y 4 vimos cómo comenzaron a reconstruir, pero inmediatamente se levantó la oposición. Y hemos estado viendo cómo el enemigo ha estado tratando de impedir la reconstrucción de los muros. Y hemos visto diferentes estrategias que él ha usado para intentar detenerlo, desde las burlas, las amenazas, el ataque directo. Pero la semana pasada vimos cómo un problema entre el pueblo interno, el egoísmo, logró detener por un momento la reconstrucción, pero luego volvieron a la reconstrucción, dejando ese tema atrás. En este capítulo 6 veremos cómo el enemigo insiste en tratar de detener la obra, pero ahora se enfoca en Nehemías. Ahora el ataque está dirigido hacia Nehemías y la intención sigue siendo la misma, detener la obra. Si frenamos a Nehemías, frenamos toda la obra. Si logramos atemorizarlo, detenemos toda la obra. Y eso es lo que veremos en este capítulo 6. Me gustaría orar y poner este tiempo en manos de Dios y después adentrarnos en cada una de estas cosas que vienen en este capítulo 6. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en ella. Y te rogamos, Señor, háblanos, transfórmanos, guíanos, Señor. Algunos de los que estamos aquí hemos entendido que tú quieres reconstruir nuestra vida. Estamos en esta labor de santificación, de crecer en tu conocimiento. Y Señor, los muros que están caídos en nuestras vidas, Señor, tú quieres, Señor, que nos levantemos a reconstruir. Y Señor, ayúdanos a identificar si estamos cayendo en estos engaños, Señor. Ayúdanos a levantarnos, fortalece nuestras manos y guíanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Miren los primeros 4 versículos. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Mientras Nehemías está relatando este momento, él identifica claramente quiénes son Sanballat, Tobías y Gesem. Y yo sé que los hemos visto en el pasado, pero él los identifica claramente en el versículo 1 como sus enemigos. Él sabe que estos hombres han intentado detener la obra a través de diferentes medios. Y ahora de repente estos hombres se acercan para decirle: ven y reunámonos. Pero Nehemías no pierde de vista quiénes son. Son sus enemigos. Nehemías sabe claramente quiénes eran sus enemigos. Y de repente en esta tarea de reconstruir nuestras vidas, ¿sabes tú quién es tu enemigo? ¿Quién es el más interesado en detener la obra de Dios en tu vida? La Biblia presenta 3 enemigos para todo creyente. Uno es Satanás, el adversario que no deja constantemente de intentar
detener esa obra. El mundo es otro de los enemigos. El mundo y el sistema de valores de este mundo que nos empuja a pensar de cierta manera. Y nuestra carne. Esos son los tres enemigos. La carne es este enemigo más cercano y que nunca nos deja y nos acompaña, incluso hasta para dormir, ¿no? Esos son nuestros enemigos. A lo mejor estás pensando, ¿y la suegra? No, no es cierto, suegrita. ¿Y mi esposa y mis hijos que no son? No. ¿El vecino? No. ¿Mi hermano? Sí. No. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y principados en las regiones celestes. Si tú vas con tu esposa y la tocas así y sientes que tiene carne y sangre, así, entonces no es tu enemigo. Debemos de entender claramente dónde y qué quiere detener la obra en nuestras vidas. Ahora, 2 Corintios 2:11 también Pablo, así como nos dijo quién es nuestro enemigo claramente, nos dice en 2 Corintios 2:11 que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Y hemos visto a través de estos capítulos ese tipo de maquinaciones, burlas, amenazas, incluso problemas en nuestra familia. Puede detener esa obra. Pero ahora nos ubica aquí claramente cómo quiere detener esa obra. ¿Cómo? Bueno, Sanballat y Gesem le mandan mensajeros con una carta a Nehemías. Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Y de repente dices, qué raro, ¿no? O sea, primero quiere detener la obra y ahora como que ven y reunámonos. De hecho, la palabra reunámonos habla así como vamos a dialogar, vamos a platicar, vamos a ponernos de acuerdo. Es como si de repente Sanballat y Gesem mandaran decir, creo que ha habido muchos malentendidos, vamos a ponernos de acuerdo, ¿ok? O sea, yo sé que de repente pues he sido medio mala onda contigo, pero bueno, vamos a platicar. Eso es lo que básicamente le están diciendo. Lo estaban sacando 30 kilómetros al norte de Jerusalén. El valle el campo de Ono era un valle y era como sacarlo de donde estaba, de lo que estaba haciendo, distraerlo. Y creo que esa es una estrategia de Satanás, distraernos de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Prácticamente Él está diciendo, relájate, has estado trabajando mucho, has estado haciendo muchas cosas, ven, platiquemos, seamos cuates. Y el enemigo es este clásico, ¿no? Dicho, si no puede contigo, ¿cómo dice? Si no puedes con ellos, únete a ellos, algo así. Bueno, aquí está, muy claro. Sanballat, Tobías, Gesem, siendo enemigos, quieren distraer y lo quieren atraer a Nehemías. Pero me encanta porque Nehemías en el versículo 2, como una nota aclaratoria de lo que está a punto de enviarles y que nos dice qué fue lo que les dijo, él dice, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y yo me puse a pensar, ¿cómo sabe él que le quieren hacer mal? ¿No? Y creo que hay algo que todo cristiano necesita pedirle a Dios constantemente y es discernimiento. Necesitamos discernir. Si Dios nos ha llamado a algo y de repente vienen todas estas cosas que pueden incluso ser atractivas, necesitamos entender y necesitamos usar de discernimiento. En Hebreos 5:14 nos habla de discernimiento. Esa porción de Hebreos 5 me habla de la palabra de Dios y cómo puede hacer madurar a la persona y me habla incluso de discernimiento del bien y del mal. Y creo que es a través de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, de estar con Él, que tenemos discernimiento. La sabiduría proviene del temor de Dios, de su palabra. Y Nehemías se identifica claramente. Ellos quieren hacerme mal, ellos quieren apartarme. Y entonces les envía a decir, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Prácticamente Nehemías les está diciendo, no voy a ir. Yo tengo una gran obra. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablábamos de una gran obra, una gran asamblea, ¿no? Todas estas cosas.
Bueno, aquí otra vez aparece esta palabra, una gran obra. Yo hago una gran obra. Y me llamó la atención esto. La palabra gran en el original tiene connotaciones distintas. Desde una connotación de tamaño, grande en tamaño, pero también una connotación de tiempo, grande en tiempo, extenso, pero también incluso grande en sonido, ruidoso. De hecho, una de las traducciones aparece como algo noble o algo que te llena de orgullo. Es una gran obra. Pero si lo analizamos un poco, piensa en esto. Dijimos al principio, Nehemías era el copero del rey, era el consejero del rey, era la persona más cercana del rey. Y piensas en eso y dices, no, eso sí es grande. O sea, ¿qué podría ser más grande que ser el consejero del rey? Pues ser el rey. Y de repente Nehemías dejó todo eso para enfocarse en algo que involucra polvo, piedras, personas, enemigos, ¿no? Problemas internos. Y Nehemías dice, yo hago una gran obra. ¿Por qué? ¿Por qué Nehemías puede llegar a definir que rocas, piedras, un muro es una gran obra y no puede distraerse? Y yo creo que es por el lugar en donde está y lo que implica reconstruir los muros en Jerusalén. Porque Jerusalén es la ciudad donde Dios decidió hacer habitar su nombre. Jerusalén es el lugar de la ciudad del gran rey. Incluso la Biblia, la historia bíblica, la profecía me habla de que es en ese lugar desde donde Jesús reinará como Rey de reyes y Señor de señores a todas las naciones. ¿Implicará algo eso? Claro que sí. Incluso la semana pasada vimos un poco acerca de cómo estas discusiones entre el mismo pueblo, lo que provocaban con las personas afuera. Dios los había llamado a hacer luz a las naciones. Estaba en juego la reputación de Dios mientras ellos peleaban y se detenía la obra. Y aquí es lo mismo. Es una gran obra porque la reconstrucción de esos muros iba a provocar que los demás se dieran cuenta. Dios está con este pueblo. Era para la gloria de Dios. Y entonces pensemos en esto. ¿Cuál es la gran obra a la cual Dios te está llamando o te ha llamado? ¿Son tus hijos? ¿Es tu matrimonio? ¿Es tu familia? Porque Dios nos ha llamado a cada uno, a nosotros, en algo para que nosotros traigamos gloria a Él, gloria a nuestro Dios. Esa es la gran obra. Y de esa el enemigo está intentando distraerte. Y quizás no son esos grandes sueños de ser el copero del rey. A lo mejor implica polvo, implican rocas, implican piedras, pero eso le va a traer gloria a Dios. Si eres estudiante, a lo mejor en este momento es hacer tu mayor esfuerzo estudiando para darle gloria a Dios. Si es en tu trabajo, es trabajar honradamente y mantener un carácter cristiano, quizás en un ambiente que no es cristiano, de tal manera que glorifiquen a Dios, que las personas alrededor le den gloria a Dios por tu vida. El enemigo quiere detener esa gran obra. Les comentaba en la primera reunión que hace unos días platicaba con Isaac en una funeraria y platicábamos acerca de cómo Dios ha llegado a nuestra vida y cómo Dios, haciendo la obra en nuestra vida, puede desencadenar hacia el futuro cosas increíbles para nuestras familias. Que hablábamos de la familia y hablábamos de nuestros antepasados y todo lo que sucedió en sus vidas y cómo al llegar Cristo a nuestra vida es como si hiciera un parteaguas, pum, cortara todo y pareciera que, digámoslo así, rompe patrones que se repetían en nuestro pasado. Él me decía, yo he agarrado a mi hijo Isaías y le digo,
tú eres el primero en mi familia que está siendo instruido en la palabra de Dios. Piensa en eso. O sea, lo que implica el ser un ejemplo para tus hijos, lo que implica estar marcando la vida de tus hijos para el futuro, las decisiones que ellos tomen, el enfoque que tomen en su vida, la necesidad que ellos vean de Cristo en sus propias vidas y que rindan sus vidas a Cristo y puedan ellos instruir a sus hijos en la palabra de Dios. ¿Te imaginas lo que? Creo que eso es una gran obra. No precisamente cumplir tus sueños. Quizás cumplir tus sueños esa es precisamente esa distracción que el enemigo está trayendo. Sabes, el mundo te vende algo y te empuja a pensar de cierta manera. Y dime si no excluye precisamente a tu familia y a tus hijos. Precisamente empuja que tú logres lo que tú quieres sin importar a quién quites de enfrente. Distracción de la gran obra que Dios está haciendo en tu vida. El enemigo quiere detenerla. Y Satanás va a usar la misma artimaña que usó desde el principio. ¿Qué cosa? El engaño, la mentira. Incluso hablar mal de Dios. ¿Te dijo Dios eso? No, no es cierto. Y poner en duda en ti que Dios siquiera existe. El mundo te empuja a buscar tu realización personal y distrae y detiene la obra de Dios en tu vida. Tu carne, bueno, esa todas las noches te dice, nadie te consiente. Mírate, nada más trabajas como burrito de carga todas las noches, ¿no? Perdón si estoy tocando un punto ahí. Y te dice todo el tiempo, nadie te consiente. Si no te consientes tú, ¿quién te va a consentir? Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Si tu esposa no te consiente, si tus hijos no te pelan, hay quien sí te pele. ¿Te das cuenta? Pero la gran obra que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu familia y tus hijos en el futuro se puede detener por ese engaño. Sanbalat y Tobías le dicen, ven, reunámonos, ven, platiquemos. Y es tan insistente. Nehemías le dice, no puedo ir. Tengo una gran obra, no puedo ir. ¿A quién le cuesta trabajo decir no? Somos bien mexicanos para eso, ¿verdad? Sí, te hablo la próxima semana. En vez de decirle, no voy a ir y deja de invitarme. En vez de decir, no voy a ir y deja de invitarme, como que dejamos la puerta abierta y así de... Nos cuesta trabajo decir no. Pero es bien fácil, mira, no. Vente al valle de Ono. Ono, no. Claro que no. Y necesitas seguir el ejemplo de Nehemías. No puedo ir. Tengo una obra que tengo que realizar, ¿no? Hablábamos ayer también en una reunión acerca de cómo nuestros papás tenían muchos hijos, nuestros abuelos tenían muchos hijos, ¿no es así? Y cómo incluso dentro de nosotros como cristianos es, no, voy a tener pocos hijos para invertir más tiempo en ellos ¿no? Y pensamos, no sé por qué, pero nuestros abuelos no eran ricos. Al menos no nos dejaron herencias como si fueran ricos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían con 10 hijos? No es que estuviera en una mejor época que la que vivimos nosotros. México ha estado así como por años, ¿no? Pero es que el mundo te empuja y te dice, no, enfócate, mejor ten poquitos hijos para que te enfoques mucho en ellos, ¿no? Y el mundo te dice, no, mételos a esto, invierte en esto y haz que hagan esto, ¿no? Y los metemos en 1000 actividades para que hagan cosas que nosotros nada más les aplaudimos y ya, para que luego te digan, no, nunca me gustó, papá, el karate, ¿no? Entonces,
fui al karate contigo todas las tardes, ¿no? No me gusta. Una gran obra Dios te ha llamado a hacer. Una gran obra. Que el enemigo no te distraiga, que no te detenga. Di, no. Listo, no puedo ir. Estoy haciendo una gran obra. Y si yo voy contigo, cesaría la obra que Dios me ha llamado a hacer. Y el enemigo insiste. ¿Cuántas veces le mandó decir? 4 veces. ¿Y cuántas veces Nehemías le dijo que no? 4 veces. Así cuanto insista él, tú insiste. No puedo ir. No puedo ir. Entonces la estrategia del enemigo cambia. Ya cuando se da cuenta Sanbalat y Tobías que él no va a ceder, entonces dice el versículo 5, checa. Entonces Sanbalat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. ¿Qué está haciendo Sanbalat? Está diciendo: yo escuché de esto, y si no vienes, le voy a decir al rey. Entonces, verso 8, mira la valentía de Nehemías. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Verso 9 dice Nehemías: porque todos ellos nos amedrantaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, ¿no? Entonces pasa de fingir, ven, reunámonos, consultemos, a la intimidación. Una carta abierta implica que todos podían leerlo. Es como publicar en tu Facebook cosas, ¿no? Y que todo mundo lea lo que dicen. ¿Y qué decían? Bueno, decían puros chismes, y los chismes siempre nunca viene una fuente. Pues se ha oído decir, según estas palabras, que tú te quieres rebelar, por eso estás construyendo el muro, que tú vas a ser su rey. Y el rey, ahora sí, el rey de Persia va a saber lo que estás haciendo. Pero Nehemías sabe que todo esto es mentira. Lo único que está buscando es desprestigiar a Nehemías, haciéndole creer a aquellos que lean lo que dice ahí, que Nehemías tiene una agenda propia, cuando todo el tiempo hemos visto que no tiene ninguna agenda propia. El capítulo anterior lo dijo claramente: hay un salario para el gobernador y yo no he usado de ese salario. Nehemías ha llegado para invertir en este pueblo, para levantar a este pueblo. Y con estas palabras lo que estaban tratando era de desprestigiar, de desvalorizar la reputación que Nehemías tenía y su autoridad, intimidando a Nehemías: si no vienes, ven pronto, platiquemos. ¿Sabes? Todo esto de se ha oído, según estas palabras, ¿no? Citando fuentes inciertas, exagerando las cosas. En mi pueblo le llaman chisme. Chisme. El chisme es aquella cosa que tienes que correr para decirlo antes de que te enteres que no es verdad. Eso es un chisme. Y el chisme, ¿no? Las mentiras, el engaño, provienen del enemigo, y esto ha hecho tanto daño a familias. No es que yo escuché que, ¿no? Es que a mí me dijeron que, ¿no? Y esto ha hecho tanto daño, más daño que muchas otras cosas, incluso en la misma iglesia. Chismes pueden traer tanto daño. Hace más daño el chisme dentro de la iglesia que la tele. Y hay iglesias enfocadas en ¿por qué estás viendo la tele? ¿No? Qué fuerte. Ven y consultemos. Ahora imagínate a Sanbalat diciendo eso y Nehemías cediendo a esa presión y va hacia allá.
Si ya inventaron esos chismes, ahora ¿cuántos inventarían al sentarse junto con Nehemías? No, ya Nehemías me dijo, ¿no? Lo que hace Nehemías es decir con valentía, no es cierto, eres un mentiroso. Y no se pone a discutir con él, no va a platicar con él, no le responde en el Facebook. Simplemente le manda a decir, no es cierto, eres un mentiroso. Todo lo que estás diciendo lo estás inventando, ¿no? Porque la persona que quiere discutir solo quiere discutir. No le interesa nada. La persona que ama el chisme, le encanta el chisme, no quiere saber la verdad. Lo que le encanta es el chisme. Entablar una conversación con un chismoso o con alguien que inventa cosas e intimida de esta manera no vas a llegar a nada, no lo vas a convencer nunca. Lo que quiere y lo que le encanta es el chisme. Sabes, vimos al principio, no ignoremos sus estrategias. Y Satanás sabemos que es un mentiroso. Juan 8:44, Jesús lo llamó el padre de mentiras. Y nuestra carne, bueno, ¿qué me dices del corazón? Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo puede entender? Sin duda, Nehemías no iba a caer frente a esta intimidación. Ahora, ojo, porque a lo mejor no están inventando chismes de ti, a lo mejor tú estás inventando chismes de alguien. Y creo que tenemos que tener cuidado dentro de la iglesia con esto. En Efesios capítulo 4:29 dice que lo que salga de tu boca, dice ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿No? Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Mira, vamos a leerlo. Efesios 4, en el verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Necesitamos dejar a un lado la mentira y hablar verdad con nuestros hermanos. Nehemías no cae en esto, termina identificando, lo único que quieren es amedrentarnos y termina orando. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías se ve que tiene una comunión con Dios y lo hemos visto así todo el tiempo. Es un hombre de oración, es un hombre de la palabra. Ahora mira cómo cambia la estrategia ahora. Todo enfocado en el líder, en Nehemías. En el verso 10 dice así: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de oír, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque, ¿qué dice? Qué miedo. Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Termina orando Nehemías esta parte diciendo, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces cambia la estrategia. Ahora ya no es, ven, reunámonos. Ahora ya no es, escuché estas cosas de ti, mejor hablemos. Sino ahora es, ven porque te quieren matar. Y es simplemente atemorizarlo. Escóndete. ¿En dónde? En la casa de Dios. Suena como, híjole, pues te está lloviendo, ven, vamos a orar. Pero Nehemías sabe que hacer esto sería pecado, lo dice. Querían intimidarme, querían que temiere de esta manera para que pecase y me fuera de mal nombre. De entrada, entrar a la casa de Dios requería ciertas cosas para poder entrar. De otra manera sería pecado, y que Nehemías entrara al templo, a la casa de Dios, era pecado. Pero no solamente eso. Imagínate al líder huyendo, despavorido, lleno de miedo, y lo que eso iba a provocar
en todo el pueblo que le seguía. Semaías cayó siendo sobornado para hacer pecar a Nehemías. Qué fuerte. Nehemías termina esta sección orando a Dios y diciéndole: solo acuérdate de Tobías y de Sanbalat, Señor. Acuérdate muy bien de las cosas que hicieron. Y me encanta eso, ¿no? Dices: qué chismoso. No, no es chisme aquí. Está hablando con Dios. Pero no solamente eso. Ves en Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Era el gobernador, ¿no? O sea, quizás pudo vetarlos, quizás pudo encerrarlos, quizás pudo tomar las cosas en sus manos, pero no lo hizo, sino las entregó delante de Dios. De hecho, en el capítulo anterior terminó diciendo: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y es exactamente lo mismo que está diciendo acerca de Tobías y Sanbalat. Señor, acuérdate de Tobías y Sanbalat y todas las cosas que hicieron. Prácticamente está dejando el juicio en manos de Dios. Dios, tú encárgate, nada más. Entonces, 3 maneras en que trataron de detener la obra y enfocadas en una persona, en Nehemías. La primera, engañándolo, diciéndole ven, distrayéndolo. La segunda, intimidándolo, inventando chismes acerca de él, tratando de convencerlo de que viniera. Y por último, con amenazas de muerte, invitándolo al pecado. Pero mira lo que dice el verso 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. No logró el enemigo detener la obra. Llegó a su término en 52 días. Y lo hemos dicho a través de esta enseñanza. Cómo estos muros estaban destruidos por más de 100 años. Más de 100 años. Y en 52 días fue levantado. Sin duda, esta es una obra de Dios. Checa lo que dice el verso 16. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Te das cuenta? Esa gran obra a la que Nehemías fue llamado no quería decir que él fuera a llevarse la gloria, sino ¿quién fue el que se llevó la gloria? Dios. Porque era imposible para un hombre hacer algo así. Era imposible para un hombre convencer a las personas a trabajar en unísono para reconstruir los muros. No, fue una obra de Dios. Lo que Dios hizo en el corazón de Nehemías, lo hizo en el corazón de las demás personas, porque solo no iba a poder. Y en 52 días se terminó la obra. En 52 días se terminó la obra. Los enemigos terminaron humillados. Humillados. Me hace pensar en la oración de David cuando le dice a Dios: defiéndeme, Señor, y rompe los dientes de mis enemigos. ¿No? Rómpele los dientes. Me encanta esa expresión. Rómpele los dientes al enemigo. Porque o sea, ya cuando empiezas a buscar los dientes del piso, ¿no? Así de, no, es porque te derrotaron. Es porque te fue mal. Bueno, la Biblia dice que Dios terminó con nuestro enemigo. En la cruz del Calvario triunfó sobre él. Insiste en detener la obra. Insiste en distraernos, en intimidarnos, en llenarnos de miedo. Pero está derrotado. Está derrotado. La cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, el recordar lo que Dios hizo por nosotros, como hace unos momentos lo hicimos. El recordar que fue su sangre, su cuerpo herido, para que nosotros seamos sus hijos justificados delante de Él, tengamos vida eterna, hace que el enemigo esté humillado. El poder de Dios. Terminemos este capítulo. Vamos a hacer el capítulo. ¿Les dije que el capítulo 7 también? Sí, va. Ok. Dices, usted ya no falta mucho. Dice el verso 17. Asimismo en aquellos días,
Iban muchas cartas, les encantan las cartas, enviar cartas aquí, ¿no? Desde el principio del capítulo están enviando cartas. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas. Pero ahora checa de quién. De los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Hay un intercambio, hay una comunicación entre los principales y Tobías. Y dices, porque prácticamente esto resume los dos capítulos anteriores. Conocimos primero a Sanbalat y Tobías y Gesem como enemigos de Dios. Y luego el siguiente capítulo conocimos a los principales de Judá como aquellos que estaban cobrando intereses y teniendo esclavos a sus propios hermanos. Entonces ahora estos dos están juntos y hay una comunicación entre ellos. Y mira lo que dice, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él. Y a él le referían mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Entonces, piensen esto. Nehemías no cedió. Nehemías no se distrajo, no fue intimidado, no se llenó de temor. Él se enfocó en la obra que Dios le había encargado. No se dejó intimidar por el enemigo. Pero los principales de Judá, sí. Lo dejaron entrar hasta su casa. Lo dejaron entrar y casarse con una mujer de Judá. Y a su hijo también. Y ahora son familia, ahora se sientan juntos. Y como pasan tiempo juntos, no, pues Tobías, no sabes cómo es Tobías, es increíble. No, cuenta unos chistes. La verdad es súper divertido. Deberías de conocerlo, Nehemías. O sea, ¿qué cuadrado eres? No puedo ir, ¿no? Deberías de conocerlo, es súper agradable, ¿no? Y además está haciendo grandes cosas y Nehemías así nada más pensando, ¿no? Y no nada más eso, sino que lo que decía Nehemías, ¿no? Porque seguramente Nehemías les decía, hey, les está engañando, chicos. ¿No recuerdas que él se burló? ¿No recuerdas que esto? Y seguramente eso le iban a decir a Tobías, ¿no? Nehemías, no hombre, Nehemías sigue diciendo de ti todas esas cosas, no hombre, híjole, ¿no? Y iban y venían. Y Tobías por otro lado le mandaba a Nehemías, hey, hoy comí con tus amigos. Wow, qué miedo, ¿va? Insistente, no deja, no quita su pie, no quita el dedo del, ¿qué dicen? Del renglón. Ahí está, todo el tiempo, insistiendo. Y creo que aquí en este final podemos ver una persona que cede, una persona que sí se deja intimidar, una persona que sí se deja distraer. Termina hasta de cuate y de familiar. Y hasta en el enemigo le puede ver buena cara, ¿no? O sea, ¿qué tanto es tantito? Total, o sea, pues no Dios te hizo con esas pasiones, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Y empiezas a ver al enemigo como si fuera tu familiar. Nehemías nos da un ejemplo de una persona que está enfocada en hacer la voluntad de Dios. Terminamos con el capítulo 7, dice así. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Este hombre había aparecido al principio del libro, fue el que le dio el informe. Dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Ok, ya terminó la obra, ya están los muros. Y es como si Jesús llegara con sus discípulos y les dice, velad y orad. Velad y orad. Para que no entres en tentación. Cierren las puertas. No abran las puertas antes de que amanezca. Cierren las puertas cuando sea de noche y no dejen entrar a nadie. La ciudad todavía no estaba
completamente reedificada, las casas estaban destruidas y había poco pueblo. Más adelante veremos cómo empieza a ingresar el pueblo dentro de Jerusalén, pero por ese momento es tiempo de velar y de orar, ¿no? Y luego del versículo 5 al versículo 73, pues ya lo lees en tu casa. ¿Por qué? Es la misma lista que aparece en Esdras capítulo 2. Y ya lo vimos allá. Espero que aquel que dio Esdras 2, que no recuerdo si fui yo o no haya dicho, lo vamos a ver en Nehemías 7. ¿No? Entonces el pastor dijo que en Esdras 2, y vas a la conferencia de Esdras 2, en Nehemías 7 lo vemos. ¿Qué son todos estos nombres? Estos nombres son las personas que salieron de Babilonia para ir a reedificar el templo. Y ahí está toda la lista de familias, sacerdotes, levitas, están clasificados en diferentes grupos de personas y solo son nombres, ¿no? Lo interesante de esto es que sus nombres aparecen 2 veces en la Biblia, ¿no? Porque esa lista se copió 2 veces. ¿Qué casualidad? No es casualidad. Dios quiere decirnos algo a través de esto. Número 1, estas personas, ¿quién sabe quiénes son? ¿Estás de acuerdo? O sea, lo lees. Los hijos de Adonicam, 667. ¿Y esos quiénes son? Pues quién sabe, pero ahí están sus nombres. Y nos da envidia. Sí. Que aparecen sus nombres aquí y el mío no. En la Biblia no aparece mi nombre. Bueno, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero en Romanos al final saludan al hermano cuarto. Eso. Tenía que decirlo, perdóneme. Sí, nada que ver. Lo voy a omitir ese chiste en la próxima reunión. Okay. Dices, mi nombre no aparece en la Biblia. Ok, pero hay un libro, el libro de la vida, en donde están escritos los nombres de aquellos que han confiado en el Señor Jesús para salvación. Y creo que es más importante que esté ese nombre ahí en ese libro a que esté en la Biblia, ¿no? Ahora, si tu nombre no está escrito en ese libro de vida, ¿no? Confía en el Señor Jesús. Deposita tu fe en Cristo el día de hoy. A lo mejor no lo sabías, pero Cristo vino a este mundo siendo Dios para morir en la cruz por tus pecados. Él siendo justo y viviendo una vida recta, el justo fue por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Que no puedo ir yo directamente con Dios? La respuesta es no, eres un pecador. Pues ¿qué me sabes? No te sé nada, pero tú sí te sabes. Y tú sí te conoces y sabes que eres un pecador. Y el pecado te impide estar delante de Dios. Y dices, entonces, ¿por qué Dios me hizo así sin la oportunidad de ir a Él? No, es precisamente a eso vino Jesús. Para que tú, al confiar en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, como Él pagó el precio de tus pecados, al confiar en Él, entonces seas salvo. Eso implica que ya no debes de confiar en tus propias buenas obras, porque muchos pensamos de esa manera. Incluso creemos que la Biblia dice eso. Si tú cumples las cosas que dice la Biblia, entonces vas a llegar al cielo, pero no es así. La Biblia dice claramente que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se pare el cuello. Confiar en Jesús es dejar de confiar en tus buenas obras. Confiar en Jesús es renunciar a confiar en cualquier otra cosa. Es creer lo que la Biblia dice, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Y si tú confías en el Señor Jesús, entonces tu nombre será inscrito en el libro de la vida, ¿no? Muy bien. Asegúrate, si Dios está mostrándote tu necesidad por confiar en Él el día de hoy, asegúrate de no salir de aquí sin decirle al Señor eso. Señor, sé que soy un pecador y mi pecado me separa de ti, me arrepiento de mis pecados y creo en ti, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Díselo, simplemente díselo en una oración y sal de aquí seguro de tener una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y que tu palabra pueda guiarnos, Señor, y enseñarnos.
Y quizás para algunos de nosotros ahora es más claro el hecho de que tú nos has llamado a una obra que es grande. Perdónanos, Señor, por despreciarla. Perdónanos por ponerle valor a cosas materiales y cosas que se quedan en este mundo y que nos han distraído de la gran obra a la cual tú nos has llamado. Glorificarte a ti, honrarte a ti. Y Señor, ayúdanos y oramos de la misma manera que lo hizo Nehemías. Fortalece nuestras manos. Fortalece tú nuestras manos. No nos dejes distraernos, Señor. Ayúdanos a decir no. Fortalece nuestro hombre interior para no caer en tentación. Y que podamos decir no. Líbranos, Señor, del temor, del miedo, de la intimidación. Ayúdanos a estar enfocados en lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario tu obra fue terminada. Ahí tú triunfaste sobre el enemigo. Señor, tú dijiste consumado es. El día de hoy recordábamos eso, Señor. En realidad el enemigo está humillado porque eres tú el que ha hecho la obra por nosotros. Señor, te pido que tú nos llenes de tu espíritu, que nos capacites para tu obra, Señor. Que esta semana sea una semana distinta para muchos de nosotros, Señor. Habiendo aprendido lo que tú nos has enseñado el día de hoy, Señor, pongamos en práctica el hacer tu voluntad, Señor. Y te pido por aquellos que aún no han confiado en ti, Señor. Señor, toca sus corazones, revélate a sus vidas. Permíteles conocerte, porque conocerte a ti es la vida eterna. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.